Un nuevo comienzo para viejos amigos. Así resumió la presidenta de la Comisión Europea los 2 días de cumbre entre los países de la CELAC y el bloque europeo, que tras 8 años de parón retoman los lazos políticos y económicos con anuncios como una mayor inversión europea en América Latina y Caribe. Aportaremos más de 45.000 millones de euros de inversión europea de alta calidad a América Latina y el Caribe. Ya hay más de 135 proyectos en tramitación, así que es un muy buen comienzo. Si bien no era el tema principal del encuentro, la guerra en Ucrania copó las conversaciones. Los líderes de la Unión Europea y Latinoamérica alcanzaron una tibia condena a la invasión rusa. Andrés Gil entrevistaba a Gustavo Petro poco después de que el presidente de Colombia llegara a Bruselas para la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Andrés Gil le pregunta: señor presidente, cuando estuvo en España hace un par de meses dijo que ojalá la cumbre de la Unión Europea y la CELAC de Bruselas, ojalá fuera un hito de cambio más que un evento que no se recuerde. ¿Cómo lo valora ahora?, pregunta Andrés Gil. Y Gustavo Petro responde esto: durante este año que llevo de gobierno he priorizado a nivel internacional lo que podríamos llamar la lucha contra la crisis climática. Para mí tiene un origen, obviamente, en el sistema económico del mundo y fundamentalmente en el sistema construido por los países más poderosos de la Tierra. Este sistema se llama capitalismo, así de simple. Olvidamos ponerle ese nombre, pero ese es el nombre del sistema económico que ha producido la crisis. Si ahondamos un poco más en relación a la definición del capital y sus lógicas, encontramos en la economía política la explicación de esta crisis. Y Petro sigue razonando. La lógica del capital es acumular para ganar, para valorizarse. Ese huracán de acumulación, que se ha vuelto global, va consumiendo cada vez más energía derivada del petróleo y del carbón y expulsada a la atmósfera. Es decir, el cambio químico en la atmósfera está relacionado con la acumulación del capital. Y entonces Andrés Gil le repregunta: entonces, presidente, ¿cómo se puede superar la crisis climática? Y Petro responde: aquí viene el problema político y el problema de la humanidad. Si se quiere superar la crisis climática, hay que cambiar las lógicas del capital. Hay que superar el capital. Es decir, hay que alcanzar otro modo de producir y otra relación de los seres humanos frente a la producción. Esta tesis puede sonar muy radical porque es la que se esgrimía a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, pero hoy está sobre la mesa. Entonces, se pregunta Petro, ¿qué hacen los presidentes representando sus gobiernos, sus países, cuando para realmente superar la crisis tienen que reformar en profundidad el sistema económico? Lo que hacen es retórica, que es una forma de evadir el problema, es el avestruz. La retórica va llenando los escenarios, los foros, las reuniones políticas, las COPs, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que he visto en este año es mucha retórica, pero prácticamente ninguna acción que tenga que ver con lastimar lo que podríamos llamar el capital fósil, que es el que se tiene que superar en primer lugar. Bueno, todo esto lo decía Gustavo Petro a preguntas de Andrés Gil. Más allá de los resultados de la cumbre que hoy vamos a analizar aquí, que un presidente se atreva a hablar con esta claridad es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Hoy en La Base hablamos de la cumbre Unión Europea-CELAC. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de esta cumbre, de una importancia geopolítica notable entre buena parte de los países latinoamericanos y la Unión Europea. ¿Qué nos vas a contar, Sara Serrano? Bueno, pues voy a hablar de los avances en materia comercial que se han dado en la cumbre, que no han sido muchos, pero que muestran una estela de la Unión Europea que busca recuperar el control en la región y también contrarrestar el peso de China. ¿Qué medios has analizado, Levín? Bueno, pues medios españoles, medios europeos también, medios argentinos. Vamos a ver, leyendo la prensa, bueno, a intentar entender cuál era la agenda de cada actor en esta cumbre y cuál es el balance que ahora se hace pues desde los distintos lados, ¿no?, en Europa y en Latinoamérica. Ina Afinogénova, me da en la nariz que ha habido menos coincidencia de la que pudiera parecer a la hora de valorar la guerra ruso-ucraniana entre los países latinoamericanos y los europeos. Vamos a hablar de todo el tiempo el esfuerzo que le llevó a la Unión Europea a convencer a los líderes latinoamericanos para que incluyan en la declaración final una referencia a Ucrania. Y hoy vamos a contar además con Silvina Romano, de la ejecutiva del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Arrancamos, Xavi.
La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Reconocemos y lamentamos profundamente el sufrimiento incalculable infligido a millones de hombres, mujeres y niños como resultado de la trata transatlántica de esclavos. Fueron tragedias espantosas en la historia de la humanidad, no solo por su barbarie aborrecible, sino también en cuanto a su magnitud, naturaleza organizada y especialmente su negación de la esencia de las víctimas. La esclavitud y la trata de esclavos son un crimen de lesa humanidad. Este fragmento corresponde al punto 10 de la declaración final de la cumbre UE-CELAC, celebrada el 17 y 18 de julio, con el que Europa pretende reparar su pasado colonial en la región. Sin embargo, la lógica colonial continúa a través de otros medios. ¿Te refieres a las relaciones comerciales? Pues sí, tal y como han denunciado movimientos sociales, sindicatos y ONGs a ambos lados del Atlántico, los planes extractivistas y de acceso a los recursos naturales de la región que subyacen a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y América Latina perpetúan las lógicas neocoloniales. Los países latinoamericanos exportan principalmente materias primas, con importantes consecuencias, eso sí, para su medio ambiente, y al mismo tiempo son inundados con productos y servicios de empresas transnacionales, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza. En la cumbre entre la UE y la CELAC había dos grandes cuestiones económicas sobre la mesa. El acuerdo comercial con Mercosur, pendiente de ratificación desde el año 2019, y el plan Global Gateway, con el que la Unión Europea planea invertir 45.000 millones de euros hasta 2027 en América Latina. Sí, las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, comenzaron hace casi 2 décadas y han estado envueltas en el más absoluto oscurantismo. En 2019 se firmó un principio de acuerdo, pero no se llegó a ratificar por las objeciones presentadas por distintos países. En Europa, Francia era el principal país que se oponía al acuerdo comercial por las consecuencias que podía tener la entrada de productos agrícolas latinoamericanos sobre el sector ganadero y agrario francés. La preocupación por las políticas medioambientales del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fueron la excusa perfecta para que la Unión Europea introdujese de forma unilateral, eso sí, normas para limitar el impacto climático en América Latina y que finalmente no se ratificase el acuerdo. Ahora, el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha aprovechado su presencia en la cumbre para recordar que cualquier acuerdo de Mercosur con la Unión Europea tiene que pasar necesariamente por una relación comercial justa, sostenible e inclusiva que debe basarse en la confianza mutua y no en las amenazas. Vamos a escucharle. Queremos asegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. La conclusión es que el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur es una prioridad y debe estar basado, lo decía Sara, lo decía Lula, en la confianza mutua y no en las amenazas. Y añadía el presidente de Brasil, la protección del cambio climático no puede ser una excusa para el proteccionismo. En la declaración final de la cumbre, la única referencia a Mercosur establece que se toma nota del trabajo en curso para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Y en qué consiste la otra pata de la agenda económica de la cumbre, el programa de inversiones del Global Gateway? Bueno, el plan de inversiones Global Gateway, con el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la inversión de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe, tiene objetivos claramente políticos. Invertir en América Latina para contrarrestar el avance de China en la región. En concreto, supone una respuesta a la nueva ruta de la seda, el gran proyecto comercial de China, que solo en América Latina involucra a más de 20 países. Europa aspira a ser el principal socio comercial de América Latina y el Caribe, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la cumbre. Actualmente la Unión Europea es el primer inversor en la región, el tercer socio comercial después de Estados Unidos y China y uno de los principales proveedores de fondos de cooperación internacional. El comercio entre la Unión Europea y América Latina ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años, con un 59% en el caso de las importaciones y con un 37% en el caso de las exportaciones. La guerra de Ucrania, con el corte de relaciones con Rusia, ha mostrado la vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea y su necesidad de diversificar las fuentes de materias primas y recursos energéticos. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta y para ello hay que competir con China en América Latina. Una consecuencia más del régimen de guerra que teoriza Sánchez Cedillo es la competición en otras regiones del mundo por unos recursos naturales escasos que permitan sostener la escalada belicista.
¿En qué se concreta este plan Gateway? Bueno, pues desde la Unión Europea proponen que las inversiones europeas sirvan para emprender una transición ecológica y tecnológica justa a través de proyectos dedicados a la energía, el transporte, infraestructuras, la educación, la investigación y la salud. El plan Gateway se extenderá hasta 2027 e incluirá más de 130 proyectos, entre los que destacan la extracción de materias primas críticas como el litio en Argentina y Chile, la ampliación de las redes de telecomunicaciones en la región amazónica de Brasil, la electrificación del transporte público en Costa Rica, la construcción de una línea de metro en Colombia, el despliegue de una red 5G en Jamaica o la mejora de la red eléctrica en Paraguay. La Unión Europea ya ha firmado en Bruselas 2 acuerdos de cooperación en el marco del proyecto Gateway, uno con Uruguay sobre energías renovables e hidrógeno verde y otro para obtener materias primas como el litio y el cobre que decíamos en Chile. Vamos a escuchar al presidente chileno, a Gabriel Boric, hablando en la cumbre de la Unión Europea-CELAC sobre este tema. En nuestro país, y con esto termino, estamos avanzando firmemente en constituirnos como un aporte a la transición energética, a la transición climática, a la lucha contra la crisis climática, con la explotación del litio, hidrógeno verde, el cobre, pero desde la perspectiva de crear valor agregado también en nuestro país y en nuestra región. No solamente ser una fuente de materias primas, sino de crear valor para crear riqueza, para distribuir de manera más justa la riqueza entre nuestros pueblos. El litio es un componente clave para la fabricación de vehículos y baterías y el 11% del litio del mundo está en Chile. Como ya he comentado en otros programas, el plan de explotación del litio de Boric ha generado muchas críticas y contrasta con las que fueron las posiciones de otros líderes de la izquierda latinoamericana, como Evo Morales, que aseguró que América Latina no era un patio trasero para explotar los recursos naturales. Pues quitándolo del litio, a priori el resto de proyectos la verdad es que no suena nada mal, ¿verdad? Modernización de las infraestructuras, transición verde y digital. Bueno, para entender el verdadero significado de este plan de inversión no hay que fijarse tanto en los proyectos concretos, sino en los objetivos políticos declarados, aumentar la presencia europea en la región, también los no declarados, contrarrestar la presencia de China, pero sobre todo en quiénes son los que han definido la agenda de inversiones de este plan. La agenda de inversiones del plan Gateway se decidió en la rueda de negocios organizada por la Comisión Europea, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo antes de la cumbre. En la mesa de negociación se sentaron representantes de la Unión Europea, con Pedro Sánchez, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen a la cabeza, líderes políticos latinoamericanos, con Lula como único presidente invitado, instituciones financieras, pero sobre todo directivos de multinacionales. Empresas como Siemens Energy, Iberdrola, el Banco Santander, Acciona, Telefónica, Enel, Ericsson, el BBVA o Bayer coparon la mesa de negociación. Las multinacionales e instituciones financieras, bajo el paraguas de la Unión Europea, liderando la transición verde y digital en América Latina, es un poco como poner al lobo a vigilar a las ovejas. ¿De qué me sonará todo esto a mí? En fin, gracias, Sara. A ti. En política y en economía los vacíos se llenan. Y el papel que no juegue la Unión Europea lo jugarán otros actores. Es evidente que China es uno de ellos. Los vacíos se llenan. Hay veces que te habla del jardín europeo y otras veces se pone realista. En fin, Pep Borrell. ¿Qué tal, Manu Levín? Bien, aquí estamos. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, importante hoy mirar la prensa, leyendo también entre líneas, claro, como siempre, para hacerse una idea de cuáles han sido los puntos clave de esta cumbre, de cuál es el rédito que ha buscado sacar de ella tanto la Unión Europea como los diferentes países de América Latina y el Caribe, y de los mensajes que manda cada cual en clave de balance de la cumbre. Os traigo varias piezas en la prensa que nos pueden servir para entender un poco mejor todo esto. Y echando un vistazo rápido a la prensa, enseguida se ve que hay dos elementos clave sobre los que giran los mensajes mediáticos sobre esta cumbre. Los tratados económicos y comerciales, por un lado, y Ucrania, por otro, ¿verdad que sí? Eso es. Y resumiendo mucho, podríamos decir que el balance general en la prensa europea, aunque con matices en función de la línea editorial del medio que se trate, es el siguiente. Se celebran los acuerdos económicos y comerciales con los distintos países, al tiempo que se lamenta que en América Latina el discurso sobre la guerra en Ucrania sea diferente al discurso belicista monolítico que domina en Europa. Veamos algunas piezas sobre estos dos elementos, si os parece. En primer lugar, hay un bloque de noticias sobre la cuestión de los acuerdos económicos, de inversiones, exportaciones, etc. Una cuestión que es económica y comercial, pero que sobre todo también es geopolítica en este contexto, ¿no? Que es el de la ruptura entre Europa y Rusia a raíz de la invasión de Ucrania,
de una mayor subordinación de Europa a Washington también y de una competición creciente con China que se manifiesta también, por supuesto, en la región latinoamericana. De hecho, es curioso que la mayoría de los titulares sobre la parte económica de la cumbre están enmarcados en clave política, en clave geopolítica. Fijaos, la razón. La Unión Europea invertirá 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe para contrarrestar la influencia de China. O BBC, por ejemplo. La inversión de miles de millones de dólares con la que la Unión Europea quiere combatir la influencia de China y Rusia en América Latina. Y se pregunta también el principal diario británico, ¿a qué se deben las prisas de Europa y su oferta de beneficios, entre comillas lo pone la BBC, a la región? De acuerdo a fuentes del Ministerio del Exterior de Brasil, especialistas internacionales y algunas autoridades europeas, 3 puntos explican este afán: la creciente influencia de China en América Latina, la rivalidad con Rusia y la sensación de que Europa ha perdido mucho tiempo en las últimas décadas. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció estos motivos durante la segunda jornada de la cumbre y cita a la BBC a Ursula von der Leyen. América Latina, el Caribe y Europa se necesitan más que nunca. Vivimos en un mundo más competitivo y conflictivo que antes, que se recupera del impacto de la COVID. El mundo sufre las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo esto acontece con la creciente influencia de China en el extranjero, dijo von der Leyen. Hoy es un nuevo comienzo de una vieja amistad, añadió. Un nuevo comienzo de una vieja amistad, porque Europa ha perdido muchas décadas. Traducción, los yanquis, por supuesto, pero también los chinos se están repartiendo ya demasiada parte del pastel de la riqueza latinoamericana y los europeos queremos una porción más grande también, así que retomemos esa vieja amistad. Y cuando en Latinoamérica escuchan a un líder europeo hablar de retomar la vieja amistad, se llevan la mano a la cartera, claro, porque la vieja amistad significa colonialismo y extractivismo de los recursos naturales. Así es. De hecho, en muchas piezas en la prensa europea sobre estas negociaciones y acuerdos económicos, a continuación de esos titulares que hablan claramente del interés del norte global europeo por acceder a los recursos naturales de América Latina, hay un lenguaje explícitamente encaminado a sacar esos acuerdos del marco mental del colonialismo y del extractivismo. Fijaos. La Unión Europea afianza los suministros de cobre, litio y gas con América Latina a cambio de tecnología e inversión. Este es el titular de El Periódico de España, que dice también: se temía que la Unión Europea fuera acusada de extractivismo, de querer acercarse a América Latina y Caribe solo para garantizar un flujo constante de materias primas sin más retorno para los países americanos que el mero coste del producto. Pero Bruselas ha decidido apostar por una relación sostenida y fiable con una región que considera altamente eurocompatible en un mundo donde no sobran los amigos. Y por eso ha comprometido una lluvia de millones y promesas de inversión y transferencia de tecnología a cambio de poder obtener materiales básicos y energía. En concreto, cobre y litio, clave para los desarrollos tecnológicos de energías verdes o baterías para los vehículos eléctricos, y gas natural. Por fortuna, hoy hay en América Latina una serie de gobiernos dispuestos a defender su soberanía y sus recursos y que han ido a esta cumbre a negociar condiciones dignas para esos acuerdos comerciales, no a malvender su país al mejor postor. Pero cuéntanos, Levin, ¿qué dice la prensa sobre el otro asunto que hoy acapara los titulares sobre esta cumbre, la guerra de Ucrania? Pues os cuento. En primer lugar, hay titulares como este de Euronews, que os leo. Ucrania copa el protagonismo de la cumbre europea con Latinoamérica. Bueno, hay que decir que esto es más la expresión de un deseo que la descripción de una realidad, ¿no? Efectivamente, luego les hablaré de esto porque lo de intentar convertir la cumbre de Unión Europea-CELAC en una cumbre sobre Ucrania ha sido una voluntad europea sistemáticamente rechazada por los países latinoamericanos. Así es, de hecho, incluso se intentó por parte del presidente español Pedro Sánchez meter con calzador ahí a Zelensky en la cumbre, cosa que generó bastante tensión diplomática y que fue rechazado por los estados de la CELAC. Claro, porque es evidente que el discurso belicista monolítico que domina en Europa respecto a la guerra en Ucrania no es compartido en América Latina, es lo que hay. Efectivamente, y este hecho marca también hoy muchos titulares. Dentro de eso, hay algunos titulares, digamos, más honestos que reconocen que las posiciones sobre este asunto son diferentes. Por ejemplo, Agencia EFE, último día de la cumbre UE-CELAC sin consenso sobre Ucrania. O el diario El Mundo. La cumbre UE-CELAC cierra con un resultado agridulce. Y dice El Mundo, se han hecho avances y la mera representación al máximo nivel es una muy buena noticia, pero la imagen que puede quedar es la de un encuentro empañado por dos visiones contrarias y a ratos irreconciliables del mundo y la geopolítica. Eso sí, el diario El Mundo también lamenta que se abordarán en la cumbre lo que califica como rencores pasados, el colonialismo y la esclavitud. Ya veis que no pueden evitar
asomar la patita, ¿no?, imperial. Pero al menos en lo que toca a Ucrania y la guerra, el mundo reconoce que las posiciones en Europa y Latinoamérica no están alineadas. Bueno, pero por lo que decías antes, entiendo que también hay otros enfoques menos honestos sobre las posiciones en Latinoamérica en relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Efectivamente, hay también otros titulares, un poco en la línea de ese que os leí de Euronews, que decía que Ucrania ha copado la cumbre, que era un deseo europeo, pero no ha sido la realidad, que hoy insisten en un marco mental muy concreto sobre este asunto, que quizá de nuevo es el que les habría gustado, pero que no es el que finalmente se ha producido. ¿Cuál? Pues que en América Latina todo el mundo está básicamente de acuerdo con Bruselas, con Borrell y compañía en la posición respecto a la guerra en Ucrania, salvo Nicaragua. Fijaos, Radio Televisión Española, la UE y CELAC acuerdan una declaración conjunta que condena la guerra en Ucrania sin el apoyo de Nicaragua. Oeste de la Deutsche Welle, UE y CELAC condenan la guerra en Ucrania menos Nicaragua. Bueno, la realidad es que hay muchos otros presidentes, y no de cualquier país, hablamos nada menos que de Lula, presidente de Brasil, o de AMLO, presidente de México, que no comparten, y no han dejado de expresarlo, la posición de Bruselas, que en realidad es la de Washington, sobre la guerra en Ucrania. Eso sí, si uno lee hoy algunos titulares en la prensa, pues como los que os he leído, puede pensar que las cosas son diferentes. Porque la voluntad de muchas empresas mediáticas, y esta cumbre no es una excepción, no es tanto describir una realidad, sino crear una determinada visión de la realidad. Incluso aunque los hechos, lo que ha sucedido en la cumbre, vaya en contra de unos relatos y unos titulares que seguramente ya estaban escritos antes de la cumbre. Enicinels. Pues acabo con una última derivada de todo esto en la prensa argentina. Es importante hoy en la prensa argentina, que tiene que ver con las Islas Malvinas. Hoy hay, como digo, muchos diarios en Argentina con un tono de satisfacción, incluso de cierta euforia, por el hecho de que se ha logrado una declaración conjunta con la Unión Europea que por primera vez habla sobre las Malvinas y lo hace como un territorio cuya soberanía está en disputa. Y esto se puede leer hoy también en diarios claramente opositores al actual gobierno argentino, pero que celebran esta declaración, como son Clarín y La Nación, lo cual habla, creo, de que hay un gran consenso transversal nacional en Argentina con respecto a las Malvinas, que es algo que cualquiera puede percibir, ¿no?, cuando está allí. Fijaos, la Unión Europea y la CELAC adoptaron por primera vez una moción sobre la cuestión Malvinas. Este es el titular de Clarín. Por primera vez en una cumbre birregional adoptaron una moción sobre la cuestión Malvinas como territorio en disputa y destacaron la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de la controversia por la soberanía del archipiélago. Y La Nación. Pese a la resistencia de Gran Bretaña, la Unión Europea hizo un histórico pronunciamiento sobre las Islas Malvinas. Después de un silencioso trabajo diplomático, la Argentina logró que se incluyera en el documento final como un territorio en disputa. Londres intentó infructuosamente frenarlo. Argentina logró un significativo triunfo diplomático, dice La Nación, en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, cuando por primera vez en la historia de las relaciones birregionales la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta la posición argentina y latinoamericana con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Aun reconociendo la existencia de la cuestión Malvinas, la mayoría de los miembros del bloque nunca se habían atrevido a dar ese paso en forma oficial, que en diplomacia significa un hito fundamental, dice La Nación. Bueno, no sabemos si este cambio tiene algo que ver con el Brexit, que podría haber alejado al Reino Unido de la Unión Europea, también en lo que toca la posición sobre las Malvinas, pero parece que al menos en esta cuestión estamos ante una buena noticia. Pues ojalá este sea efectivamente un paso importante en la dirección de lograr algún día el restablecimiento de la soberanía argentina sobre el conjunto de su territorio, que incluye también, claro que sí, las Islas Malvinas. Gracias, Manuel. América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales. Vamos a volar, Inafino Génova. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. América Latina puede alimentar a más gente, nos dijo en esta ocasión, este vídeo, Josep Borrell, a quien hemos podido escuchar hace unos segundos. La guerra en Ucrania hizo a la Unión Europea dirigir su mirada hacia el sur global, a sus socios, más que nada por su necesidad de diversificar sus cadenas de valor, buscar fuentes de recursos y mercados alternativos y acelerar la transición energética. Llevamos meses viendo cómo los altos funcionarios europeos intentan convertir a Latinoamérica en una prioridad
para la Unión Europea, Borrell, von der Leyen, Charles Michel. Vean la edición de Cafeína que sacamos a pocas semanas de la cumbre en nuestro canal de YouTube, Canal Red Latinoamérica, y suscríbanse si aún no lo han hecho. Pero sigamos. Las relaciones con varios países de la región están bastante deterioradas desde hace tiempo porque, seamos sinceros, la Unión Europea ejerció en los últimos años como el colega cobarde del mayor macarra de la clase, uniéndose a las sanciones, reconociendo a presidentes títeres o directamente golpistas, bloqueando fondos de países soberanos depositados en sus bancos. Y mientras todo esto pasaba, China seguía con su estrategia de una franja, una ruta, la conocida también como Nueva Ruta de la Seda, con sus proyectos de infraestructuras y demás, eso sí, sin condicionar sus inversiones por cambios de régimen y en términos generales sin hacer ningún tipo de injerencia política en esos países. Es en ese contexto en el que la Unión Europea anuncia que ahora, de repente, Latinoamérica va a ser su prioridad. Y el contexto importa, y después de estos años no ha sido precisamente muy favorable para la Unión Europea como para que encima sigan en su papel del colega mayor. Y en el fondo, es el motivo de que la cumbre no tuviese importantes anuncios de momento, de que la declaración final tardase en salir, de que no todos estuviesen de acuerdo con determinados puntos, ni antes ni después, porque la Unión Europea le intentó imponer como prioridad a los 33 países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, un asunto que les es muy, muy lejano, tanto geográficamente como políticamente. La invasión rusa de Ucrania y esa insistencia en que América Latina y el Caribe se pronuncien sobre un asunto que le importa más a la Unión Europea que a América Latina y el Caribe, y en unos términos con los que esté conforme la Unión Europea, pese a lo que opine de ello América Latina y el Caribe, en mi humilde opinión nos vuelve a colocar en una situación en la que, por un lado, de nuevo tenemos a señores europeos que vienen a decirnos lo que tenemos que pensar, y por el otro solo enturbia muchos otros asuntos en los que sí podría haber consensos. Bueno, el tema de la guerra en Ucrania ha estado en la agenda desde que empezaron los preparativos y sabemos perfectamente la postura que han adoptado la aplastante mayoría de los líderes latinoamericanos. Los hay que apoyan a Putin sin fisuras, los hay que lo condenan sin peros, pero la postura más común es la de un llamamiento a la paz inmediata, en contra de la invasión y en contra del envío de armas. Este ha sido el discurso de Gustavo Petro, de Lula da Silva o de AMLO, ¿no? Pues semanas antes de la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Pedro Sánchez le había invitado a participar, como ya nos adelantó Manu, pero no fue posible, según dijo el propio Zelensky en una entrevista a medios españoles a finales de junio. Un grupo de líderes de la región vetaron su presencia. Zelensky, lógicamente, busca que Ucrania reciba más armamento y, en este sentido, varios países de Latinoamérica que tienen en sus arsenales equipamiento militar soviético con el que el ejército ucraniano sabe maniobrar perfectamente, le serían de mucha ayuda. Pero tanto Petro como Lula han sido clarísimos con respecto al envío de armamento y su rechazo a ello no es ninguna novedad ni parece reversible. No se entiende muy bien qué podría hacerles cambiar de parecer, y menos durante una cumbre que técnicamente no tiene nada que ver con la guerra. Ya durante la cumbre han salido varias declaraciones que solo reforzaban esa postura. A las insinuaciones de von der Leyen sobre que en este momento de incertidumbre la Unión Europea necesita que sus amigos estén de su lado, se dieron respuestas bien directas. La guerra canalizó para fines bélicos los recursos necesarios para la economía y el desarrollo social, nos decía Lula. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. La carrera armamentística dificulta aún más la lucha contra el cambio climático, dice Lula, suena lógico. Léase, no vamos a participar, señores europeos, del esfuerzo bélico de ninguno de los dos bandos. Les pedían más claridad en sus pronunciamientos contra la guerra, una condena más clara de Rusia, y recibieron en respuesta reproches por las sanciones, porque en esa región saben mejor que nadie lo que le afectan a la población común y corriente. Escuchen al primer ministro de San Vicente y Granadinas, por ejemplo. Bueno, yo le dije a Charles, no podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania. Pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa y para el mundo, también otros conflictos, ¿eh? Está claro que tenemos preocupaciones. Europa tiene sus preocupaciones sobre Ucrania.
para nosotros, entre otras cosas, esas preocupaciones son el terrible sufrimiento de las personas involucradas en este conflicto, pero también el aumento de los precios, la penuria de productos básicos, el sufrimiento, las sanciones que tienen una influencia en todo el mundo. Pero bueno, queremos conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Somos personas responsables. Todo ello unido a unos recordatorios de que Latinoamérica tiene su propia agenda y que igual es en ello en lo que habría que centrarse. Escuchemos a Petro ahora. La Unión Europea se ha centrado básicamente en un tema, que era su interés fundamental, que es ajeno para nosotros: la guerra de Ucrania. De alguna manera mostrar la construcción de un bloque en el mundo, América Latina y Unión Europea, alrededor de Zelensky y del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. Esa era su prioridad. Al final, digamos, hay una discusión de en qué mundo juega América Latina, por dónde juega, hacia dónde va. Hay quienes todavía conservamos la tesis de priorizar la unidad propiamente latinoamericana. No inscribirnos en ningún tipo de bloque externo a nosotros, sino pensar en nuestra propia unidad. Antes del inicio de la cumbre, el portal Euroactiv informó que líderes latinoamericanos eliminaron del borrador de la declaración final todas las referencias en apoyo a Ucrania. Según fuentes del digital, eso obligó a diplomáticos europeos a iniciar una lucha feroz por salvar el texto. Finalmente, la conferencia al término de la cumbre se realizó con más de 2 horas de retraso, evidentemente invertidas en intentar escoger unas formulaciones que dejen más o menos conformes a todos. El documento final constó de 41 puntos y el punto número 15 está dedicado a Ucrania. Finalmente lograron incluirla ahí en el documento. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano. Respaldamos todos los esfuerzos diplomáticos que busquen lograr una paz justa y sostenible en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, sin condena explícita a Rusia, sin apoyo explícito a la política adoptada por la Unión Europea en torno al envío de armas, apoyo al esfuerzo diplomático para buscar una paz justa y duradera, básicamente repitieron lo que llevan diciendo desde hace más de un año. Todos, a excepción de Nicaragua, que rechazó firmar la declaración al no estar de acuerdo con este punto ni siquiera formulado de esta forma tan difusa. El desacuerdo evidente en este tema dejó un sabor agridulce de la cumbre. Habrá que ver cómo se avanza en esta cooperación, pero empezó algo coja. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Teniendo en cuenta que la última reunión fue en 2015 y en 2017 no se celebró por diferencias sobre la participación de Venezuela. Para finalizar, quiero mencionar a Venezuela, gracias Manu por recordarlo, como ejemplo de las políticas de la Unión Europea en América Latina, a ver si nos hacemos una idea de por qué no están calando del todo y por qué está costando tanto acordar con ellos las formulaciones que gustan aquí. Estamos hablando de un bloque de estados que en 2017 no quiso reunirse con la Venezuela de Maduro. En 2019 reconoció en cadena a un señor que no fue elegido por nadie y que se autoproclamó presidente en una plaza. En meses posteriores apoyó los esfuerzos de Estados Unidos por sacar a Maduro del poder por la fuerza, con desembarcos de mercenarios armados incluidos. Y hace 2 días, después de que nada de ello funcionase, se juntó con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, representante de esa Venezuela a la que han estado saboteando durante años, siguiendo ellos sí los dictados de un poder superior que está a miles de kilómetros. Atención. Ahí ves la foto de familia. O sea, en esta foto que hay aquí aparecen Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Delcy, la que iba en el avión, ¿os acordáis? Y que después con el ministro Ábalos. ¿Cómo es posible que esta foto no haya sido portada de todos los medios de la derecha y la ultraderecha? ¿Sabéis por qué? Porque en esa foto está también Ursula von der Leyen, que es del mismo partido que el amigo del narco, que el señor Feijóo. ¿Nos parece increíble una fotografía de Pedro Sánchez con la ministra de Exteriores de Venezuela? ¿Cómo es posible?
que El Mundo, que el ABC nos lleven esta foto a portada? Pues porque está doña Úrsula también en la foto. Quizá tenga algo que ver con eso, efectivamente, y no sé yo si el hecho de que Washington diera por fracasado el proyecto golpista de presidente encargado y hasta levantase algunas sanciones por el embargo petrolero contra Rusia, pues tiene algo que ver con esta foto que hemos visto. No lo sé, Rick, pero deja bastante en evidencia que la Unión Europea no está como para darles lecciones de moral ni hablarles sobre viejas amistades, cuando la propia Unión Europea demostró en ocasiones puntuales lo comprensiva que puede llegar a ser con el tema de las violaciones de los derechos humanos o alteraciones del orden democrático cuando éstas van a favor de su discurso, sea este el que sea, pero que normalmente consiste casualmente en defender de un modo u otro todo lo que defiende la derecha y la reacción en Latinoamérica y atacar todo lo que huela, aunque sea lejanamente a izquierda en esta región. O sea, que tiene pinta de que cualquier movimiento soberanista y que vaya en contra de la sumisión a Estados Unidos y a Occidente preocupa enormemente en esta parte del mundo, aunque mejore las vidas de las poblaciones más vulnerables. Mientras que cualquier movimiento que no vaya en contra de esto es mirado con considerable tolerancia y comprensión, aunque se dedique a aplastar los derechos humanos y a asesinar sistemáticamente a activistas y líderes sociales. Digamos que esta doble moral no ayuda a que sus mensajes calen en Latinoamérica, más bien al contrario. Gracias, compañera. En realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Hoy nos acompaña en la base Silvina Romano, es miembro de la ejecutiva del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Muchísimas gracias por atender a la base, compañera. Hola, ¿cómo están? Tengo la voz un poco tomada, pero acá, en espíritu y cuerpo, para compartir esto de la cumbre. ¿Puedes hacernos un balance breve de las consecuencias fundamentales de esta cumbre? Sí, me parece que lo que destaca es esta asimetría que se vio desde un principio, tanto en la previa a la cumbre como en la propia negociación, cómo presionaron por lo de Ucrania, y sí que hay un interés brutal de la Unión Europea por recuperar los espacios perdidos, esos vacíos, frente al avance de China en términos financieros sobre todo. Ha dejado como un sinsabor, sobre todo en la previa a esta cumbre e incluso a la cumbre de los pueblos que se hizo antes y en paralelo, donde se plantearon otros problemas que se querían poner en agenda, y aquí sí me gustaría una alusión al tema de la esclavitud, porque esta cuestión del reconocimiento del dolor, etcétera, pero no se habla de las migraciones, que es un tema muy grave que tiene que ver con cómo están viviendo compañeras, compañeros latinoamericanas en el espacio europeo, cómo se los recibe, entre comillas, y las condiciones de trabajo que tienen y de vida, que, digamos, cuando hablan de reparación, habría que empezar por ese lado. Fíjense que es un tema que no se tocó. Sí me gustaría destacar el tema del bloqueo a Cuba. Se condenó, esto es muy importante, se condenó el bloqueo a Cuba y que Estados Unidos lo haya incorporado nuevamente a la lista de estados terroristas. Eso, por un lado. También me parece importante el apoyo que se dio al proceso de paz en Colombia. Digamos, en esta retórica hay cosas que sí me parecen necesarias, pero me parece que quedó en evidencia que era un foro de negocios. Un foro de negocios para inclinar la balanza hacia Occidente. Y me gustó la frase de Lula, la comparto, dice: Occidente no ha cumplido sus compromisos históricos. Y cierro con esto. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, la arquitectura institucional a nivel internacional reproduce las desigualdades, las asimetrías y las periferias, estos países, tercer mundo, pobres, lo que sea, cada vez somos más grandes, cada vez la periferia se acerca más al centro. ¿Por qué? Por un sistema desigual que es alimentado, entre otras cosas, por estos complejos industriales militares de los que hizo alusión Lula, que planteaba él, me encantó, dijo ahí 750, no me acuerdo el número, ¿no? Pero la cantidad, 735 millones de pobres, planteó. Dice, eso no se va a resolver con más guerra. Y todo el tema de la transición limpia o a estas energías limpias, dice, no se olviden de que está muy vinculado a esta pobreza, a esta desigualdad, y no resolveremos nada si solamente nos ocupamos
del cambio climático. Lo que tenemos que ocuparnos es de la justicia social, y la Unión Europea, como decía recién, tiene una trayectoria bastante oscura con respecto a apoyar procesos de desestabilización e incluso a gobiernos ilegítimos, como puede ser el gobierno actual en Perú, por ejemplo, que ya lleva 700 muertos en represión de sectores populares que se quejan y buscan reivindicar la vuelta de Pedro Castillo, el presidente que sí eligieron con voto popular. ¿Dónde está la Unión Europea ahí? ¿Qué posición ha tomado? ¿Qué posición tomó en el golpe contra Evo Morales y el MAS en Bolivia en 2019? Es decir, hay un pasado muy complicado, y me parece que quedó en evidencia que el interés está en el ámbito de los negocios liderados por intereses transnacionales. Habrá que ver cuánto espacio le dejan a los estados para regular esos negocios. Es decir, toda la inversión que llegue para extracción de materias primas, cómo se va a gestionar, para quiénes van a ser esos beneficios, si se va a agregar valor a las materias primas, que parece que eso es algo que tenemos prohibido en la periferia. Nosotros en la periferia no podemos aparentemente aspirar a un desarrollo tecnológico, sino ubicarnos en ese lugar que nos pusieron a principios del siglo XX en la División Internacional del Trabajo como productores y exportadores de materias primas. Solamente plátano, solamente soja, solamente cobre u oro. Así que me parece que estas cumbres, además de girar en torno a la retórica, sí hacen visible estas diferencias, y también en un punto la importancia de que se reúnan y que esto se visibilice no solamente en la Unión Europea, sino en América Latina y el Caribe. ¿Para qué? Para reforzar la necesidad en América Latina y el Caribe de una integración con una institucionalidad más sólida que nos permita negociar en estos espacios cada vez con una voz más alta, propia y con capacidad real de sostener nuestra soberanía y la autonomía que tenemos. Cierro con las instituciones financieras internacionales, están enunciadas en la declaración, pero se dice que solo pedirán que sean más justas. Las instituciones financieras internacionales no, son parte de esta arquitectura desigual, y como dijo Díaz-Canel, las deudas de los países periféricos han sido pagadas ya tantas veces. Podrían empezar las reparaciones por ese lado. Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, muchísimas gracias por atender a La Base, compañera. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos al final y os vamos a dejar con una canción mítica de León Gieco. 5 siglos igual. En fin, mañana nos vemos.